En el corazón del África austral, donde los ríos esculpen desiertos y las llanuras se transforman con las estaciones, se encuentra una de las últimas fronteras verdaderamente salvajes del planeta: Botsuana. Desde el majestuoso delta del Okavango hasta las áridas inmensidades del Kalahari, este vasto territorio es un santuario natural donde la vida lucha, resiste y prospera. Aquí elefantes cruzan antiguos senderos polvorientos, leones cazan entre islas flotantes, y manadas enteras se enfrentan a los desafíos de un entorno tan implacable como bello. Esta es una tierra donde la naturaleza gobierna con sus propias reglas. Esto es Botsuana salvaje. En el corazón del Kalahari, el agua se convierte en milagro. El río Okavango, tras un viaje de más de 1500 kilómetros desde las tierras altas de Angola, no busca el mar. En su lugar, se entrega al desierto, y al hacerlo, da vida a uno de los ecosistemas más extraordinarios del planeta. Aquí el agua no solo fluye, se queda, se esparce, se pierde entre miles de canales, lagunas y planicies anegadas. Cada año, las crecidas transforman por completo el paisaje. Donde ayer hubo polvo, hoy hay abundancia. Miles de especies han aprendido a moverse con el agua, desde los antílopes lechúe, que se desplazan ágilmente por las zonas inundadas, hasta los cocodrilos del Nilo, maestros del sigilo, que esperan pacientemente en los bordes para lanzarse en una fracción de segundo. Con la llegada de las lluvias distantes, el delta renace. Y la inundación avanza lentamente desde el norte, y tarda meses en alcanzar el sur. Este desfasaje crea un fenómeno único. Mientras en el resto de Botsuana llega la sequía, aquí el agua apenas comienza a desplegar su danza. El delta se convierte entonces en un refugio. Animales de todas partes viajan grandes distancias para encontrar agua y alimento. Entonces el delta del Okavango se convierte en un oasis temporal, pero vital. Aquí cada gota cuenta, cada palmo inundado puede significar la vida o la muerte. Y para los elefantes, el delta es más que una fuente de agua. Es una estación de descanso, un lugar donde las crías pueden jugar, donde los adultos se curan del calor abrasador. Y como gigantes jardineros, van moldeando el paisaje con cada paso. El Okavango es un milagro escondido, un delta que no busca el océano, un corazón que late sobre la arena. En este oasis sagrado, empieza y termina la vida para miles de seres. Es un paraíso temporal, salvaje, efímero, eterno. En Botsuana, la búsqueda del agua no es un deseo, es una obligación. Y para los elefantes, los guardianes ancestrales del delta, la memoria es la brújula. La manada gira en torno a una líder, la matriarca. Su experiencia guía a todos. Ella recuerda dónde hubo agua en épocas de escasez y cómo llegar allí. Su sabiduría puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Para los más pequeños, este momento es descubrimiento y juego. Para los más viejos, es alivio, beber, bañarse, cubrirse de barro. El agua es todo: alimento, higiene, protección contra el calor y contra los parásitos.
Los elefantes no son solo fuerza bruta, son seres sociales, profundamente emotivos. Cada miembro cumple un rol. Se cuidan, se enseñan, se despiden de los que mueren. Pero ni siquiera los gigantes están a salvo. Las aguas esconden cazadores sigilosos, y la matriarca lo sabe y enseña a evitar el peligro. Y su liderazgo, una vez más, mantiene a la familia a salvo. En las tierras anegadas del delta, la abundancia trae consigo competencia y muerte. En este lugar dos colosos del reino salvaje se enfrentan en una batalla milenaria, los búfalos del Cabo y los leones. Los leones del Okavango son nadadores, cazadores adaptados a un terreno hostil, donde cada movimiento puede delatarlos. Pero los leones no atacan al azar, observan, calculan y buscan al más débil o a un miembro que se ha separado del grupo. En la ley del delta, eso es una sentencia. El arte de la caza requiere paciencia, cualquier paso en falso y la presa escapa. Cualquier error y el cazador se convierte en víctima. En este terreno resbaloso, cada movimiento importa. En segundos, todo estalla. La estrategia se convierte en caos y la violencia en supervivencia. No hay honor en esta lucha, solo instinto, hambre y fuerza. La victoria tiene un costo. El cansancio es absoluto, pero en este día, los leones han triunfado. Su presa servirá para alimentar a toda la manada, al menos por ahora. En otros extremos del Kalahari, todo cambia. El agua es escasa y comienza otro tipo de batalla. En el Kalahari la vida resiste, no por abundancia, sino por pura determinación. Aquí el sol obliga a madrugar. Las suricatas, pequeñas centinelas del desierto, trabajan en equipo. Mientras unas excavan y cazan, otras vigilan, siempre atentas a serpientes, chacales o aves de presa. En el Kalahari, la vigilancia no es paranoia, es supervivencia. El oryx es un maestro del desierto, puede pasar semanas sin beber agua. Su cuerpo regula la temperatura como una máquina perfecta. Incluso las criaturas más imponentes han encontrado su estrategia. Las avestruces almacenan grasa y agua y usan sus largas patas para recorrer kilómetros bajo el sol sin detenerse. Mientras tanto, otros actores emergen. El leopardo es un fantasma. Solitario, elegante, mortal.
no necesita la fuerza de una manada, solo tiempo, precisión y sombra. Un error y la presa escapa, un acierto y la cena está asegurada. El árbol es su mesa y su fortaleza. Allí arriba, ni leones ni hienas pueden arrebatarle el botín. Por su parte, las hienas tienen mala fama, pero son mucho más que carroñeras. Son cazadoras eficientes, estrategas implacables y líderes sociales. Viven en clanes organizados donde las hembras mandan, y cada miembro conoce su lugar. Cuando cazan en grupo, las hienas se convierten en una fuerza arrolladora. La presa no tiene escapatoria cuando el clan ha elegido. Durante siglos, los humanos han compartido esta tierra con los gigantes de África. Pero en Botsuana, esa convivencia no es parte del pasado, es una realidad viva, diaria, frágil. Los San, o bosquimanos, son uno de los pueblos más antiguos del mundo. Han vivido en el Kalahari durante milenios, leyendo el lenguaje de la tierra, sobreviviendo sin alterar el equilibrio. Siendo su principal sustento tradicional la caza de animales salvajes y la recolección de frutos, hierbas y raíces de árboles. Los bosquimanos tienen conocimientos y habilidades ancestrales, desde leer huellas, desenterrar escorpiones, cebollas y veneno de los bosquimanos, hasta hacer fuego en segundos, jugar, cantar y bailar. Además tienen un gran conocimiento de la naturaleza y de los animales, y tienen una forma de comunicarse muy sofisticada. El idioma San es parte de la familia lingüística Khoisan, donde destaca la presencia de clics, es decir, ruidos que se hacen petando la lengua, como fonema. A pesar de ser reconocidos como los habitantes originales de la región, durante décadas han estado en conflictos con el gobierno y otras entidades por sus derechos territoriales y la práctica de la caza, que es fundamental para su subsistencia. Pero aún así, han continuado en la lucha constante para su supervivencia, y para mantener su estilo de vida en un mundo actual donde la globalización y el progreso de la vida moderna se han impuesto. En Botsuana, la naturaleza aún escribe su propia historia, y nosotros somos los guardianes de sus páginas más valiosas. Y entre las aguas del delta y la aridez del desierto, la vida en Botsuana aprende a resistir.